Cuando comencé a beber no podía parar. Y sí, bebí durante mi embarazo. CJ es fácilmente manipulable. Creerá cualquier cosa que le Tuve digas. problemas con la ley y todo. No era muy bueno. A la gente que no funciona en la sociedad la tratamos como basura y los castigamos por ser discapacitados. Soy una nueva persona gracias a esta clase. Síndrome del alcoholismo fetal, cuando los niños crecen. CJ Lotke tiene 18 años. Al conocerla, uno pensaría que es como cualquier otra niña de 18 años. Pero CJ es diferente. Vive con múltiples y severas incapacidades que, aunque no se noten a simple vista, impactan cada aspecto de su vida. CJ es una niña muy interesante, creo yo. Es un ejemplo, en mi opinión, del peor escenario con el que se puede empezar una vida. CJ nació con el síndrome de alcoholismo fetal, SAF. Fue una bebé de término. Llegó al mundo pesando menos de 1,5 kilos. Nació con el líquido amniótico lleno de alcohol, de una madre que ni siquiera estaba ebria al parir, con múltiples problemas médicos. Estuvo en una incubadora por mucho tiempo porque no podía respirar. Tuvo ataques, sangrado en el cerebro, tuvo lo que se llama enterocolitis necrótica, en otras palabras, una forma de gangrena en sus intestinos que significó que una parte fuera extirpada. ¡Eres grande! ¡Bien hecho! Poco después de nacer, CJ fue adoptada por Lloyd y Jan Lotke. Nos iremos en una hora más o menos. Hay 23 niños en su familia. 2 de ellos son hijos biológicos. El resto son hijos adoptados o hijastros. Muchos viven con el síndrome de alcoholismo fetal. Así que para cuando CJ llegó a sus vidas, los Lotke ya conocían el SAF. Buscamos opiniones con muchos médicos y uno nos dijo que tendría una profunda discapacidad mental. Estaba muy pequeña y la exposición al alcohol había sido extrema. El 50% de la gente con SAF tiene una discapacidad mental. CJ no es una de ellos. Sin embargo, al igual que mucha gente con SAF, sí sufre de un déficit severo de pensamiento y comprensión. Pero como habla tan bien y parece brillante, todos esperan mucho de ella. La gente exagera. No es una verdadera discapacidad. Se puede superar. Y no lo sé. Creo que suelo ser ingenua y a veces les creo. Pero trato de superarlo. Trato de escalar edificios. Pero a veces no puedo y me caigo. Es frustrante porque crees que puedes hacer algo. Y no puedes. Son edificios muy altos. Batallamos para comprender su daño cerebral porque no lo vemos. Cuando una mujer embarazada bebe, también lo hace su bebé. El alcohol es más tóxico para el feto en desarrollo que la heroína o la cocaína porque pasa libremente por la placenta. Dependiendo de cuándo y cuánto beba la madre, el efecto del alcohol varía. Puede causar crecimiento retardado, anormalidades faciales y problemas con el sistema nervioso central. Pero el mayor impacto es en el cerebro, causando de todo, desde problemas de aprendizaje leves hasta daños más serios, que pueden causar trastornos en el pensamiento, problemas de memoria, malos juicios y la incapacidad de comprender las consecuencias de las acciones. La doctora Christina Locke es una pediatra en el Centro Infantil Sunny Hill Health de Vancouver. A la izquierda vemos el cerebro de un bebé normal y está comparado con el cerebro de un bebé que murió del síndrome de alcoholismo fetal y pueden ver claramente las diferencias en tamaño, forma, formación. Hay áreas donde el cerebro parece que no se formó. El alcohol mata las células, apaga los mensajes que se envían a las células del bebé cuando éste está creciendo muy rápido, en el momento o lugar incorrectos, o tal vez sean células que dejaron de crecer o que no se movieron al lugar correcto en el momento preciso, y por eso no existen las conexiones que debieron crearse en momentos críticos. ¿Ya pasó mucho tiempo, CJ? ¿Sí? Sí. Muchas gracias por venir. Christine Locke ha sido la doctora de CJ desde que ésta era pequeña.
Es una experta diagnosticando SAF. ¿Qué tan a menudo revisas tus ojos? No lo sé. Los estudios señalan que los niños diagnosticados antes de los 8 años tienen mejores oportunidades, porque cuando los padres y maestros identifican que tienen el SAF, los niños pueden recibir el tratamiento que necesitan. ¿Terminamos tu revisión? Muy bien. Solo anotaré En aquí un unos datos SAF completo hay rasgos faciales distintivos. Pequeña la primera vez que te vi. Los ojos son pequeños, así que los párpados, la fisura palpebral es más pequeña. Vemos fisuras palpebrales más pequeñas. La nariz tiende a ser más plana y pequeña. Y también es interesante la forma del labio superior. No existe marca. Este pequeño arco sobre el labio y este labio es delgado, así que hay fisuras palpebrales cortas. Rostro medio largo y labio superior delgado. Es la triada clásica que buscamos. Abre los ojos grandes, grandes, grandes. Eso es, bien. Pero estos rasgos no siempre están presentes en niños que tuvieron exposición prenatal al alcohol. Ese suele ser el caso de los que vivieron con lo que en el pasado se llamó efecto fetal alcohólico. El EFA es más un término que se usó para describir a los niños que presentaban algunos de los efectos del alcohol, pero no todos. Ahora se ha reemplazado con el término espectro de trastornos del síndrome de alcoholismo fetal o TSAF, para tratar de comprender todo el espectro, contrario a si se hiciera un diagnóstico parcial. O lo tienes o no. CJ, ¿qué se te olvidó? ¿Agregar esto? Sí. El SAF es una incapacidad de por vida. No puede superarse. El daño es irreversible y no hay una cura. Como el de muchas víctimas, el IQ de CJ está en el rango normal, pero le es extremadamente difícil adaptarse a nuevas experiencias y transferir lo que ha aprendido en una situación a otra. De cierta forma, carece de sentido común. Ten cuidado, creo que lo apagaste. No, solo... Bien. Ya está. Tomó clases de cocina en la escuela y falla con la estufa. No recuerda cómo encender las cosas porque si no repite las cosas cada 5 minutos, las olvida. Cada vez que regresa debe aprenderlo todo otra vez. Es muy frustrante. ¿Qué vas a usar? Una taza. Taza. ¿Esa es una taza? CJ es muy manipulable. Se creerá todo lo que le digas y quiere tener amigos. Así que si quieres manipularla, puedes hacerlo. A veces me meto en problemas, porque soy una persona ingenua. Y hay gente que toma ventaja de eso, ¿sabes? Y yo no sé qué lo hacen. Así que trato de tener mucho cuidado. Pero a veces bajo la guardia. Así que estoy con gente que me puede rescatar. Y bueno... ¿Qué? Ya sé. ¿Qué? Mira lo CJ que y encontré. Nicole han sido amigas desde que su institutriz las reunió intencionalmente en 6º grado. Cuando están juntas, Nicole le ayuda a CJ a tomar decisiones. Estructuramos esa amistad debido a la ingenuidad y vulnerabilidad de CJ y por el hecho de que no entiende algunas cosas. Esa amistad le permite tener las cosas que no puede hacer sin un adulto, sin sus padres, sin un hermano mayor, y que son cosas normales que hace un chico de 18 o 19 años. ¿Te sientes estable, alterada, deprimida o...? No me siento muy bien. Como la mayoría de la gente con SAF, la transición de CJ de la adolescencia a la adultez conlleva toda una nueva serie de retos. Antes teníamos problemas de atención e impulsividad en la niña y ahora empezamos a ver la manifestación de trastornos de humor y de ansiedad en el adolescente y adulto joven. Y por eso estoy realmente buscando cualquier indicio de depresión, cualquier síntoma significativo. ¿Sientes estrés, tristeza o ansiedad? No, solo estoy preocupada por todo. Muy bien, ¿sigues preocupada? Muy bien. CJ tiene una ansiedad que le preocupa por todo. A veces se desploma por completo, se congela, siente pánico porque no sabe qué hacer. Y si no tiene a alguien ahí que la ayude, la verdad, no sé cómo pudieran desarrollarse las cosas. Bien, llegas ahí, café y te regresas. Jan aprendió que con el SAF la constancia y la estructura son claves. CJ acaba de terminar el bachillerato, no tiene planes inmediatos de dejar su casa, pero sí busca un empleo de medio tiempo. No creo que pueda trabajar tiempo completo. Creo que sería muy estresante para ella.
Con los años, Jan Lodky se ha convertido en una autoridad autodidacta en cuanto a los efectos de la exposición prenatal al alcohol. Hace 12 años ayudó a formar el grupo de apoyo ESAF en la Columbia Británica, una organización voluntaria que proporciona información, asesoría y entrenamiento. No soy abogada por vocación. Creo que me convertí en abogada cuando supe que si no lo hacía, nadie más iba a hacerlo. Con el paso de los años aprendimos que el SAF es muy individual. Nunca será igual entre dos niños. ¿Y qué edad tienes ahora? 20. Se estima que cada año nacen 4.000 bebés en Canadá con un SAF total y muchos más con trastornos relacionados al alcoholismo fetal. Cada uno le costará al Estado más de $2 millones en cuidado y supervisión durante su vida. Y sin embargo, esta discapacidad es relativamente desconocida. Lo más fuerte que Janet Christie bebe ahora es su café de la mañana. Pero las cosas no siempre fueron así. Empecé a beber desde los 13 años y yo no podía detenerme en cuanto empezaba. Y eso ocurrió en mi embarazo. Trabajaba en un bar entonces, era la cantinera, y recuerdo que sentí con muchas náuseas los primeros 3 meses de mi embarazo. Y la esposa del gerente me dijo que ella había bebido ginebra y que eso la ayudó con sus síntomas. Así que la bebí. Ella me dio permiso para beber, porque eso me quitaría la sensación de la náusea. El matrimonio de Janet terminó cuando su hijo aún era un bebé y ella siguió bebiendo durante su infancia. Una de las pocas cosas que recuerda de esos años es cuando su hijo entró a la escuela. Tuvo problemas. Su maestra dijo que era flojo y que no se aplicaba. Es algo distraído. No tiene interés. Es inquieto. Cuando su hijo cumplió 13, Janet dejó de beber. Me puse sobria y de pronto me di cuenta de que mi hijo consumía drogas. Lo hacía con sus amigos. No iba a la escuela, robaba, todas esas cosas. Para entonces, Janet se estaba recuperando y decidió concentrarse en ayudar a su hijo. Pero en el bachillerato dejó la escuela y empezó a tener problemas con la ley. Un conocido le sugirió que su hijo podía sufrir de SAF. Empecé a hacer llamadas y me topaba con callejones sin salida. A cualquier lugar a donde iba, las organizaciones me referían a otras organizaciones. Aquí tengo el archivo. Un hospital, asesores, el Ministerio de los Niños y la Familia. Mientras realizaba estas llamadas, visité al médico familiar y me dijo que no era posible que yo fuera una de esas mujeres, que bebía sin parar y que no había forma de que hubiera bebido tanto como para causarle a mi hijo daño cerebral. Buenas tardes, grupo de ayuda del SAF. Sí, ¿en qué la puedo ayudar? Llamé a Jan. No recuerdo mucho esa conversación, pero sí recuerdo que le dije, soy una madre y creo que mi hijo... Bebí en mi embarazo y creo que mi hijo tiene SAF. Y hubo una pausa en el teléfono. Y le dije, llamé al lugar correcto y ella dijo, claro que sí. Janet llevó a su hijo a ver a Christine Locke. Aunque es pediatra, es de los pocos médicos que diagnostica el SAF en adultos. Pero puede ser difícil. A veces no se sabe nada de los hábitos alcohólicos de la madre y los rasgos faciales distintivos del SAF evidentes en los niños se suavizan y desaparecen con la edad. La verdad, dejamos de buscar esos rasgos, dejamos de buscar esas cosas, así que mis colegas de adultos, los que practican la medicina en adultos, no los ven porque no están entrenados para ver estos rasgos y no preguntan.
Janet fue capaz de proporcionar lo necesario para un diagnóstico, su historia con la bebida y fragmentos de los primeros años de su hijo, fotos y registros escolares que muestran un patrón de problemas de aprendizaje y conducta. A los 21 años, al hijo de Janet se le diagnosticó estar afectado con el síndrome de alcoholismo fetal. Me sentí feliz de tener un diagnóstico porque creí que al fin encontraría ayuda para mi hijo, solo para darme cuenta de que no lo puedo ayudar. El hijo de Janet no vive con ella, pero habla con él casi a diario. No puede conservar un empleo y tiene problemas para funcionar solo. Recibe una pensión por discapacidad, pero como su IQ es casi de 70, no califica para otros servicios de apoyo. Si su IQ es mayor a 70, no califican para nada. No califican para servicios de vivienda comunitaria. Su IQ es muy alto. No califican para sustento asistido, que virtualmente no existe. No califican para que alguien los cuide, que es lo que necesitan. No califican para algo llamado comida sobre ruedas, a menos que tengan dinero para pagarlo y que podamos lograr que los acepten. No califican para el transporte a discapacitados y la mayoría no puede usar el transporte público con seguridad. No califican. Con el apoyo adecuado podría tener una vida. Pero ahora es una lucha continua para mantenerlo vivo y fuera de la prisión. Tratar de mantener a su hijo vivo y fuera de la prisión es una historia muy familiar para Bob y John Steves. Su hijo Mark sufre de SAF. Hoy eso domina sus vidas por completo. Pero cuando lo adoptaron de bebé hace 25 años, no habían oído del síndrome de alcoholismo fetal. Solo les dijeron que había nacido 10 semanas antes. Creímos que era un pequeño que había tenido un duro comienzo de la vida y que íbamos a arreglarlo con mucho amor en la casa. ¿Qué estás haciendo? Un omelette para nosotros, para desayunar. A Mark le gusta cocinar y es bueno para eso, pero tiene profundas discapacidades de aprendizaje que fueron obvias desde el jardín de niños. Incluso con un tutor en casa y con ayuda personalizada, para el 3er grado ya se había rezagado tanto que reprobó el año. Empezó a tener una baja autoestima y eso lo afectaba, no solo académicamente, sino en la forma en la que se sentía consigo mismo. En el 9º grado, un cambio a una escuela más grande le trajo problemas a Mark. Sentía que no encajaba. No conocía a nadie. Era muy difícil, así que dije, al diablo, no quiero ir a esa escuela. Mark empezó a faltar a la escuela y a escapar. Eso ya era preocupante, pero después empezó a violar la ley. Mark comenzó a cometer robos menores que fueron aumentando y aumentando. Cada vez había más llamadas de la policía. Lo encerraban una y otra vez y esto continuó y continuó. Para Bob Steves, que en ese momento era un oficial correccional, esta era su peor pesadilla hecha realidad. Ninguno de mis amigos tenía un hijo en prisión. Ninguno de mis colegas tenía un hijo en prisión y yo sí. Así que, en algún lugar, de algún modo, había fallado como papá y estaba enfadado. Estaba muy enfadado con Mark porque me hacía ver mal. Así que traté de ser más duro con él, para que fuera más listo y aún creía que maduraría. Hicimos citas con psiquiatras, psicólogos, para buscar evaluaciones y tratar de saber qué sucedía en su cabeza, qué estaba mal, qué estábamos haciendo mal. Los viajes a la corte y con el oficial de libertad condicional de Mark se volvieron la norma. No parecía aprender de errores pasados. Lo arrestaban, le imponían cargos y se metía en problemas otra vez. Cumplió una condena en detención juvenil y pasó 6 meses en una prisión preventiva. Pero un día, un oficial de la policía que lo conocía sugirió que podría padecer SAF. Cuando el diagnóstico se confirmó, los Steve tuvieron reacciones encontradas. Nos dimos cuenta de que era un problema, que él tenía una dificultad, que no actuaba así por el gusto de ser así. Así que hubo un pequeño alivio en ese sentido. Sin embargo, de pronto, todos nuestros sueños y esperanzas se fueron. Se esfumaron. Él jamás iba a ser... En un instante, las cosas ya no iban a mejorar. Nos dimos cuenta de que esto jamás terminaría.
Ahora los Steve sabían que Mark no iba a cambiar. Eran ellos los que tendrían que lidiar con él de otra forma. Sabemos que nuestro hijo no aprende de sus errores, simplemente no aprende de sus errores. Así que ya no tenía caso castigarlo. Pusimos ciertas estructuras que evitarían que se metiera en problemas para empezar. Mark dejó de cometer crímenes, pero por el retraso en el sistema legal, él y sus padres tuvieron que enfrentar el seguimiento de sus crímenes previos, incluyendo un allanamiento. Era posible que pasara varios años en una penitenciaría federal. Bob y June sabían que si esto pasaba, lo perderían para siempre. Jamás creí que si mi hijo cometía un crimen, yo usaría el SAF para justificar su mal comportamiento. Pero como mi hijo es fácilmente influenciable, si lo ponen en un lugar donde hay depredadores humanos, va a ser influenciado por ellos. Y creo que para evitar que cometa crímenes hay que alejarlo de la custodia legal. Delicioso. ¿Ya sabes qué tiene tu motocicleta? Sí, el neumático trasero. Convencieron al juez de que Mark cumpliera su condena en casa. Estaría en arresto domiciliario y ellos serían sus carceleros las 24 horas del día. Sí, pero cuando haces eso en las calles, a los vecinos no les gusta porque hay mucho ruido. Bob se va a trabajar en la tarde y yo trabajo en la mañana. Así que regreso del trabajo y le doy a Bob las llaves del auto para que él se vaya a trabajar en la tarde y así Mark siempre tiene supervisión las 24 horas. Mark, aquí está tu dinero para hoy, pero ten mucho cuidado. Recuérdalo, es todo lo que hay y no te daremos más hoy. Sí. ¿Sí? En esencia, ambos han sido prisioneros en su propia casa mientras Mark cumple su sentencia de 2 años y otros 3 años de libertad condicional. Y esto aún no termina. Aunque Mark ya no ha cometido más crímenes, podrían pensar que ya todo está bien. Sin embargo, la vida nunca es simple con alguien que sufre SAF. Si Mark sale a pasear al perro, puede encontrarse a alguien y de pronto olvidar que debe volver a casa enseguida e irse a un lugar donde no debe. Jamás descansamos. Tener un hijo con SAF consume tiempo y es una labor intensa. No se les ofrece ningún tipo de cuidados, no hay servicios de apoyo, no hay intervención apoyada, en especial en la adolescencia cuando puede ser crucial. Así que están solos, están exhaustos y muy cansados. A sus 25 años, Mark tiene la madurez de un chico de 13 o 14 años. Una de las cosas que lo mantiene en el camino es su relación con su hija de 4 años. Siempre que no se meta en problemas, la ve 3 veces a la semana. Le gusta jugar con su hija y en ese sentido es un buen papá, pero no es responsable. Así que nunca recordará, por ejemplo, jamás podría cuidar de ella porque olvidaría darle de comer. Siempre está supervisado cuando ve a su hija y creo que empieza a entender que eso es necesario. No lo sé. Tal vez cuando ella sea adolescente yo pueda verla. Pueda verla yo solo o algo así, porque ella sabría qué hacer. Si tuviera que trabajar, ella me despertaría. ¿Estás listo, Mark? Sí. Muy bien, vámonos. Llegaremos tarde si no corres. Hace poco, Mark consiguió un empleo haciendo la limpieza y dando mantenimiento en una compañía manufacturadora. Para Bob y June, eso es quitar un poco de control y darle a Mark un poco más de independencia. Para nosotros lo importante es entender que él no hace las cosas equivocadas a propósito. Y cuando eso pase, debe existir mucho perdón y comprensión, y eso no lo teníamos antes. Ahora Bob Steves ya es un oficial retirado. Desde el diagnóstico de su hijo ha aprendido mucho del SAF, cosas que habría querido saber mucho antes. Saben, yo trabajé en prisión y ahí vi a otros Marks y a otros chicos como mi hijo. Y son gente de la que todos se burlan. Yo acostumbraba a ridiculizarlos. Les decía que eran la seguridad de mi empleo. Que qué bueno que existían, porque mientras hubiera idiotas como ellos, yo siempre tendría trabajo. Y no quisiera que le hicieran eso a mi hijo. No quiero que le hagan eso a mi hijo. Y quisiera poder volver y deshacer todo eso. Quisiera poder volver
y decir que lo siento. Pero no puedo. Creo que cuando hablamos de corregir a la gente, creo que yo como oficial correctivo, cuando enfrenté a gente con discapacidades, fui más un problema para ellos de lo que les ayudé. Yo era parte del problema. La gente que no funciona en la sociedad, la tratamos como basura. La enviamos a prisión porque el sistema correctivo es el único servicio social que no puede decir que no. Por eso los enviamos ahí. Y los castigamos por ser discapacitados. Ahora Bob Stibbs ha decidido ser parte de la solución y no parte del problema. Desde hace unos años ha entrenado a oficiales correctivos sobre el SAF. Nadie puede decir con certeza cuánta gente que está en prisión sufre del SAF, pero los estudios sugieren que entre un 25 y un 50% de las personas encarceladas pudieron estar expuestos al alcohol en el útero. Históricamente, no tenemos ningún registro específico a daño cerebral. En este punto, las correccionales se están enfrentando por primera vez con este tema. Aquí en Matsqui, en la Columbia Británica, se construye un nuevo centro de salud regional. Será una de las primeras instituciones federales en el país con una unidad especial de rehabilitación para gente que pueda padecer el SAF. Un diagnóstico formal será difícil, ya que la mayoría no tendrá registros de su infancia ni de los hábitos con la bebida de sus madres. Pero al ingresar, a cada interno se le buscarán comportamientos y rasgos distintivos del SAF. Lo que deseamos agregar a esta mezcla es una mejor comprensión de qué individuos sufren de algún tipo de discapacidad en el aprendizaje o de lesión cerebral, para poder asegurar que los tratamientos y programas que diseñemos sean apropiados a su capacidad de aprendizaje. En este momento, esos tratamientos y programas aún no se establecen y los internos con SAF siguen mezclados con la población general. Pero el sistema correccional de Canadá sí tiene una visión para el futuro. Aprendemos sobre la marcha y tenemos que dejar muy claro que no vamos a curar nada, no vamos a solucionar el problema, no vamos a tomar a alguien que hoy tenga SAF para decirle, ya no padeces SAF. Creo que lo que podemos hacer es optimizar su habilidad de aprendizaje y su habilidad de autocontrol. Un proyecto piloto en este lugar trata de hacer justamente eso. La sociedad West Coast Genesis opera este refugio con 20 camas para criminales federales con libertad bajo palabra que realizan su transición de vuelta a la comunidad. 6 de esas camas fueron reservadas específicamente para criminales con SAF. Nos aseguramos de que el ambiente sea autoestructurado, que haya rutinas y roles claros que no cambien, ya que el cambio es muy difícil para individuos con SAF, así que nos aseguramos de que haya una consistencia de roles y expectativas. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, es bueno estar afuera. Pero no todo es tan fácil. Hasta que no se abra el nuevo centro de salud en Matsqui, muy pocos criminales con SAF serán referidos. ¿Ya llegó el nuevo miembro? Sí, llegó hace casi una hora. Muy bien, empezaremos a preparar. Andrew Boyd es el director ejecutivo. Uno de los grandes problemas que hemos visto es que queremos construir un programa, pero no hay un verdadero mecanismo con el cual referir a una clientela adecuada a este programa, y eso se debe principalmente al hecho de que muy pocos han sido diagnosticados con SAF o con EAF. Mientras tanto, aplican la estructura y las técnicas de aprendizaje que saben que funcionan con gente con SAF a todos los residentes de la casa. Muy bien. Queremos inicialmente que estén más tiempo en la casa, ¿sí? Sí. La casa Genesis no es patrocinada para proporcionarle ayuda a la gente una vez que se va. Y para quienes puedan estar afectados por el alcohol, esta es una preocupación especial. Porque estos individuos tienen muchos problemas para funcionar en la comunidad. Y lo que saben hacer mejor es mantenerse mediante la comisión de crímenes. La gente tiene que saber qué se debe hacer con los niños con SAF, pero estos niños crecen y hay un amplio vacío en términos de lo que son sus necesidades.
Burns Lake, una ciudad con muchos recursos al norte de la provincia, es el hogar de 6,000 personas. El 40% de ellos son nativos. Esta región tiene uno de los índices más altos de consumo de alcohol en Canadá. Se estima que un tercio de la población esté afectada por defectos del nacimiento relacionados con el alcohol. Pero Burns Lake no niega la extensión del problema. De hecho, esta comunidad se ha tomado como un modelo de lo que se puede hacer para evitar el SAF y para apoyar a los adultos que viven con esta discapacidad. Buenas tardes, bebés más sanos. Anne Price dirige un programa preventivo del SAF que es único en su tipo en Canadá. Bebés más sanos, futuros más brillantes. Busca convencer a mujeres embarazadas de no beber y les ofrece apoyo durante su embarazo. La mayoría de las mujeres con las que trabajamos tienen los rasgos y el comportamiento del SAF. No podemos decir que padecen el SAF, pero sí tienen los rasgos y el comportamiento, y eso es con lo que trabajamos. Melissa, de 25 años, tiene 4 hijos y está embarazada otra vez. Un incidente reciente la dejó sin hogar, así que por el momento todos viven en la habitación de un hotel. Esta clase de problemas no son novedad para las mujeres del programa de bebés más sanos. Muchas han experimentado violencia familiar. La mayoría dejó la escuela en 9º grado y vive en la pobreza. No pueden pedirle ayuda a sus familias. El 90% de estas mujeres no tienen a una madre en sus vidas. Ahí es donde entra Bebés Más Sanos. Trabajadoras sociales especialmente entrenadas hacen visitas regulares a mujeres embarazadas como Melissa. Hola. Melissa hace un gran trabajo con sus hijos. Casi siempre está pendiente de ellos. De vez en cuando las cosas se les salen de control y necesita asesoría y apoyo para volver al camino. Te faltan un par de meses más. Estoy ansiosa. Supongo. Hace calor por las noches. Sí. Las trabajadoras sociales la visitan una vez por semana. La ayudan con presupuesto, nutrición, consejos, lo que ella necesite. Debes terminar cansada al final del día. Hay días que no tengo ganas de hacer nada ni de ir a ningún lado. Así que les hago algo fácil de comer, pongo un video para ellos y para mí y me recuesto a descansar. Sin estas visitas, muchas mujeres no podrían mantener unida a su familia. La gente con SAF se siente abrumada, tienen dificultades con el tiempo y el dinero, así que es muy difícil para ellos hacer citas. Tal vez puedan comprender qué pasa en algún lugar y lo que deben hacer, pero les cuesta trabajo generalizar esa información en otro lugar. La gente puede malinterpretarlo y pensar que es alguien que no tiene interés. Desde que abrió sus puertas hace 5 años, Bebés Más Sanos ha logrado un cambio considerable en Burns Lake. Más del 95% de las mamás que asistieron dejaron de usar las drogas y el alcohol durante el embarazo, y casi todos los bebés nacieron con un peso sano. Melissa bebió durante uno de sus embarazos, pero no esta vez. Creo saber sobre el SAF y sobre los rasgos y el comportamiento. Es crítico para el trabajo que hacemos. Si ignoráramos esos rasgos y ese comportamiento, no tendríamos éxito. Bebés Más Sanos se ofrece a través de la Universidad de Nueva Caledonia como otro programa innovador. Así es como serán nuestros días aquí. Hay un registro, luego haremos un ejercicio de lectura y posteriormente... Concentración es un programa desarrollado especialmente para los adultos afectados por el alcoholismo fetal que quieran trabajar. No tiene que diagnosticarse formalmente. Para ellos es suficiente decir que creen que tienen la discapacidad. Conozco gente que ha tenido algunos problemas auditivos. ¿Hoy les ha costado trabajo por alguna razón? Bueno, es mi primer día en clases y es difícil. Es difícil para todos los demás relajarse. Los alumnos vienen a clase 5 días a la semana y todo está hecho a la medida del aprendizaje de la gente con SAF. Muchas estructuras y rutina. Un ambiente sencillo, con paredes vacías y sin distracciones exteriores. Cuando hay mucha estimulación es difícil para ellos. No pueden aprender, les es muy difícil.
Practican habilidades que requieren para trabajar, manejo del tiempo y de la ira, redacción de un currículo, cómo vestirse para trabajar. Los alientan a elegir un proyecto para que lo trabajen independientemente, algo para lo que son muy buenos o que pueden tomar como un reto. Estaba duro. A los 39 años, Duncan trabaja en la meta que se fijó toda su vida, leer y escribir. Pero es muy difícil para mí aprender porque cuando eres adulto ya no quieres sentarte ahí para que otra te enseñe a leer y a escribir, porque ya te da pena hacerlo. Por eso me gusta mucho esta clase, porque puede ser muy abierto y nadie se ríe porque todos saben lo que estás pasando. Como mucha gente con SAF, estos alumnos han tenido muchos fracasos en su vida. Así es como aprendemos, ¿no creen? Si hablamos de las cosas y así gradualmente, con el paso El del tiempo. 67% de la gente que ha entrado al programa Concentración ha tenido problemas con el sistema legal. Muchos sufren de depresiones y los han maltratado a menudo. No pueden culparse por las cosas que han salido mal. Para muchos, este programa proporciona la primera oportunidad de hablar sobre cómo el SAF ha afectado sus vidas. ¿Algún sentimiento más? ¿Ira? Sí. ¿Puedo ponerla aquí? Junto a la frustración, me parece que van juntas, ¿no crees? ¿Puedes hablar de eso? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué la gente se siente tan frustrada? Porque todo está equivocado, nada puede salirnos bien. Entonces te frustras y eso crece, crece y crece y entonces te sientes muy molesto y estallas por todo el lugar. Así que esto puede Aunque causar este no es un programa de empleo, el nivel del éxito va más allá de si realmente encuentran un empleo o no. De hecho, la mayoría de estos alumnos encontrarán la posibilidad de un empleo de tiempo completo. Venir aquí ha hecho una gran diferencia en la forma de cómo se ven a sí mismos. Me siento mucho mejor respecto a mi persona ahora. Y en estos últimos 2 años me empecé a dar cuenta que no solo era yo, sino que había algo mal en mí. Y eso me ha ayudado. Y ahora es como si los reflectores brillaran sobre mí. Es increíble. Me habían dicho no solo los miembros de mi familia, sino que también otras personas de la comunidad. Durante todo este tiempo me dijeron que nunca iba a encontrar un empleo en serio. Y a solo unas semanas de cuando empecé a venir, otros maestros se acercaron a mí y me dijeron que tenía mucho potencial dentro de mí. Y cuando llegué aquí me sentía muy pequeño, pero después de todo esto y de lo que me han dicho, sentí como que crecí. En la primavera, este grupo de concentración convirtió este lote baldío en un jardín para la gente de Burns Lake. En el pasado, muchos de ellos se sintieron rechazados por la comunidad. Aquí se harán ver a una nueva luz. Pasan días construyendo cajas, transportando tierra y finalmente plantando las semillas. Trabajan muy duro y se sienten bien. Es una interacción social. Son parte de la comunidad y cuando ven a las personas ya saben comportarse con ellos en la calle y eso los hace sentir completamente diferentes sobre su persona. La gente de Burns Lake está demostrando que sí es posible mejorar la calidad de vida de los pacientes con SAF. Y es algo que Jan Lotke cree que tiene que pasarle a cada individuo que nace afectado del alcoholismo fetal. Espero que la sociedad reconozca que tiene un deber con la gente con esta discapacidad. La gente con SAF no es discapacitada por su decisión, al igual que tampoco lo es la gente con síndrome de Down. Pero sí están discapacitados. Y ya sea que proporcionemos activamente servicios de apoyo para adultos o que reactivamente les proporcionemos una prisión, los servicios activos son nuestra meta y deben ser su derecho. En el caso de CJ, la vida empezó con el peor escenario, pero creció y alcanzó el mejor escenario. Aún está severamente discapacitada por el SAF y es algo con lo que vivirá el resto de su vida. Pero cuando se le pregunta en la escala del 1 al 10 cómo ha sido su vida, ella ni siquiera duda. Creo que 10, porque pudo haber millones de cosas que salieran mal entre hoy y... Entonces, millones. ¿Y? Y no salieron mal, así que todo está bien.